Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Somos mujeres luchadoras diversas que hoy, en estos duros tiempos de pandemia, pensamos juntas desde la Universidad Autónoma de Puebla. Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Buenos días, hola a todas y a todos, bienvenidos al Espacio de Investigación Feminista. Estamos retomando actividades y el día de hoy estamos como parte del espacio Dunia Mokrani y yo, Itandewi Juárez, y bueno, Claudia Cuellar nos está acompañando detrás de cámaras. La entrevista que tenemos hoy está relacionada con una problemática que percibimos, y es que observamos que no existe una documentación y una historización continua de la lucha que hemos desplegado como mujeres en diferentes espacios geográficos. Entonces vemos la necesidad de historizar esta organización, estas luchas y la fuerza desplegada principalmente por mujeres, y al mismo tiempo también buscamos nutrir la transmisión de la experiencia entre nosotras, que nos resulta un eje potente de fuerza y también de aprendizaje. En ese sentido, más que una entrevista informativa o contextual, queremos tomar hilos y reflexionar desde la experiencia de trabajo y lucha que han vivido algunas mujeres, partiendo de sus propias búsquedas, reflexiones y aprendizajes al organizarse. Es por eso que en esta ocasión nos acompañan compañeras que forman parte del Pequespacio Feminista en Oaxaca. Pequespacio Feminista surge de la necesidad de realizar acciones de impacto para la formación y sensibilización de la niñez, para la prevención de violencias de género principalmente. Se trata de un grupo de mujeres feministas dedicadas a promover el respeto a las diversidades, de construir los roles y estereotipos de género, y construir una cultura de paz e inclusión desde la niñez y adolescencia a través de talleres de expresión creativa en el estado de Oaxaca. Entonces, bueno, nos acompañan Camila Ortega. Ella es investigadora y practicante de aprendizaje autodirigido y desescolarizado. Ha trabajado en los procesos de creación de diversos proyectos educativos con niñez desde las pedagogías Montessori y por proyectos. También se ha formado como facilitadora de aprendizaje ágil y ha participado en intercambios de saberes sobre aprendizaje comunitario y desescolarizado, así como en arteterapia, teatro, danza libre y artes plásticas. Es cofundadora y facilitadora de Rizoma, espacio de aprendizaje autodirigido en comunidad con enfoque en las artes. También es cofundadora de Pequespacio Feminista, donde trabaja sobre todo con niñas, niños y niñas para lograr disminuir las desigualdades de género y construir conciencia y respeto para todas las expresiones de la diversidad sexual y de géneros, así como crear conciencia sobre la discriminación y desigualdades interseccionales que nos atraviesan. Es además apasionada de la cocina, es ilustradora, grabadora, escultora y un sinfín de dones y de actividades más que realiza. También nos acompaña Aide Ramos Cadena. Ella es escritora, madre, coleccionista de libros para la niñez y escritura de las mujeres. Cuenta con un acervo de 500 libros que se albergan en la sala Come Libros, de donde es cofundadora. También es editora, mediadora de lectura en comunidades rurales, urbanas e indígenas, facilitadora de grupos de lectura y escritura para mujeres y madres con perspectiva feminista desde el 2017. Se ha desarrollado en el ámbito de la comunicación, edición, literatura y la docencia formal e informal desde hace 20 años. Su crecimiento se ha dado en diferentes ámbitos y estudios relacionados con la escritura. En la ICTEF, en Cuba, estudió escritura de guión. Fue profesora residente del Instituto Cervantes en Literatura y Español en Nueva Delhi, India. Residente artista en escritura de Camac, en Francia. Estudió una especialidad en gestión y políticas públicas en la UAM y es maestra en comunicación política y organizacional por la UNIVAS. Actualmente desarrolla su doctorado en docencia tecnológica en la Universidad del Mar de Sinaloa. Es colaboradora de la
Escuela para la Libertad de las Mujeres como facilitadora de autoconciencia, donde se han formado en temas de perspectivas de género y al mismo tiempo es fundadora del proyecto Pequespacio Feminista, docente e investigadora del Instituto Politécnico Nacional, donde genera contenido sobre comunicación, género y lectura. Y bueno, quien nos acompaña también es Iliana Jiménez Rasgado. Ella es educadora popular con estudios en pedagogía en la especialidad de educación especial por la Universidad Pedagógica de Holguín, de Cuba. Su desarrollo profesional está dentro de la sociedad civil como facilitadora en proyectos con perspectiva en derechos humanos, género, infancias y juventudes. Asimismo, en el ámbito de la actoría social juvenil en las áreas socioeducativas y sociocomunitarias para la prevención de violencia y construcción de una cultura de paz. Desde el 2011 trabaja con formación a docentes y comunidad educativa en los programas de equidad de género, prevención de violencias y habilidades psicosociales. Colabora en el Espacio Feminista Oaxaca desde el 2017. Pues bueno, compañeras, bienvenidas todas a este espacio. Y como parte de la entrevista, vamos a comenzar con una pregunta que nos parece fundamental para comprender la historia organizativa que han desplegado. Entonces, bueno, nos gustaría saber, para empezar, cómo nació Pequespacio Feminista. Es decir, ¿cuál fue el deseo colectivo que motivó que comenzaran a organizarse o a desplegar su lucha? Muchas gracias por invitarnos al espacio, por dar este tiempo. La PEQUE, como nosotros la llamamos, que es el Pequespacio Feminista Oaxaca, surge en el 2017, como bien lo dicen, justo pues de la inquietud, ¿no? Si bien, como ahora lo leíste, entre nuestros procesos y nuestras trayectorias, venimos de muy diferentes lugares, sí, ¿no? Que al final todas, de alguna forma, pues coincidimos en los temas de género y en una inquietud que en ese momento, pues estaba como muy presente en Oaxaca, y era como justo estos espacios en donde pudiéramos abordar, ¿no? A través del arte, temas de género hacia la infancia y la adolescencia, y pues bueno, ahí fue como nos conectamos las tres, ¿no? Y pues a partir de esa inquietud hemos comenzado a trabajar y a desarrollar pues diferentes programas. Yo nada más como complementar y decir que justo nos encontramos después de haber estado en la Escuela para la Libertad de las Mujeres, ¿no? O sea, fue el espacio que nos conjuntó, ¿no? Que compartimos durante algunos meses como participantes y que, bueno, al final nos cuestionábamos, ¿no? Y nos preguntábamos qué podíamos hacer nosotras, ¿no? Justo con la niñez, cómo podíamos, después de muchos diálogos, análisis y experiencias, con todos los temas que abordamos desde la escuelita, decíamos, bueno, la niñez es importante, ¿no? O sea, no se ve, no se trabaja con ella, ¿qué podemos hacer? Y fue como nació Pequespacio, ¿no? Nació, sí, en el 2017, pero nos llevó un año de diálogos realmente, ¿no? Un año completo de estar platicando cómo, por dónde, quiénes, cuál iba a ser nuestro primer paso, ¿no? Y justo fue en el 2018 que tuvimos nuestra primer vinculación con otro espacio, ¿no? Que nos dio la oportunidad de brindar unos primeros talleres, ¿no? Y bueno, eso, solo agregar eso, ¿no? Es decir, que ahí nos conjuntamos, ahí ese fue lo que nos llevó a coincidir, ¿no? Y cómo nos conocimos las tres. Para mí es muy loco cómo nos juntamos, porque no fue tanto de una... O sea, primero empezó el proyecto y luego nos empezamos a conocer entre nosotras, ¿no? Como que teníamos más bien un sueño común o unas ideas comunes. Y desde ahí fue que dijimos, bueno, vamos a juntarnos y ver si funcionamos juntas, ver qué ideales teníamos, como ver desde dónde o por dónde queremos construir. Pero sí, como que primero fue el proyecto y luego fuimos nosotras, ¿no? Y luego nos conocimos y construimos. Y bueno, en este tiempo que ya llevan juntas trabajando en este proyecto que parte de un deseo en el que
en el que confluyen, digamos, por lo que nos vienen contando. ¿Qué proceso de largo aliento están intentando sostener ya juntas, ¿no? En esta experiencia ya que llevan de años? Y en este marco también preguntarles qué retos, qué desafíos e incluso dificultades han encontrado en poner a la niñez en el centro, en el marco de un contexto de formación, autoformación y politización también feminista, ¿no? En Oaxaca en particular, pero en general, digamos, ¿no? Porque como Ita les comentaba, la idea un poco de esta entrevista también es, digamos, transmitir experiencias con otras compañeras que en otros ámbitos también estén quizás con el mismo deseo del que ustedes partieron, compañeras. Pues creo que siempre poner a la niñez al centro es también un acto político, ¿no? Desde nombrar esta otra desigualdad que es del adultocentrismo, ¿no? O que tiene que ver con que la niñez no tiene voz o su palabra no es tan importante, que es más bien como nosotras como adultas, adultos, decir lo que debe ser mejor para ellas y ellos y ponerles al centro y decir, bueno, construimos alrededor de que ustedes también son actores, actrices políticas y también tienen voz y también tienen mucho que decir. Yo considero que es una parte importante de quién somos como Peque Espacio, ¿no? Y que es devolverles, igual que dentro del feminismo, es como devolvernos la voz a nosotras como mujeres, también aquí es como devolverles la voz a ellas, ellas como niñas y niños, ¿no? Y reconocer que todas las personas, más allá de nuestras desigualdades, de todas las opresiones que vivimos, pues tenemos voz, tenemos mucho que decir y también a través de las herramientas artísticas, que es mucho de lo que compartimos, pues es como devolvernos la voz de esa forma, ¿no? Como, bueno, también tu pintura es tu voz, también tu escritura es tu voz, ¿no? También qué mensaje quieres dar con lo que haces y cómo te reapropias de tu sentido, ¿no? De tu palabra, por llamarlo de una forma. Bueno, a mí me gustaría como agregar en esta pregunta que, o sea, ha sido un camino largo y el trabajar con la niñez nos ha llevado a trabajar otros espacios, especialmente con las mamás, pero con todas las familias, ¿no? O sea, no es un proceso solamente que ha sido la infancia en este caso, ¿no? Y eso ha llevado también a otros muchos lugares, ¿no? Que es como sensibilizarnos, ¿no? Y tener conciencia sobre la calidad de vida de las mujeres, del cómo están maternando, sobre las violencias, ¿no? Porque finalmente eso es lo que atraviesa, ¿no? Hacia los procesos de crianza, hacia la infancia, ¿no? Y también por ver, pues, contextos sociales, ¿no? Pues no todas las personas con las que estamos trabajando tienen los mismos contextos ni las mismas posibilidades. Entonces, o sea, para mí pienso que el trabajo de la PEC se ha ido entretejiendo, pero a medida que ha sido como algo específico, se ha ido profundizando y el tejido se ha ido abriendo, ¿no? O sea, ya no solamente ha sido un público, ¿no? Sino el mismo impulso y el mismo trabajo nos ha llevado como justo a caminar con otras comunidades, con otros públicos, con otras personas, ¿no? Y esto también nos ha llevado a darnos cuenta que este tema del género, o personalmente, ¿no? En mi opinión, pues sí sabemos es algo social, es algo cultural, ¿no? Pero que es difícil si solamente lo trabajamos como desde un solo lugar, ¿no? O sea, siempre es como necesario entrar, ¿no? A diferentes espacios y esos espacios pues son las costumbres de las personas, son los sentires, ¿no? Son los pensares, ¿no? Y pues todo eso está ahí presente. Y en el marco de esto que planteaban ambas en los retos que han ido encontrando en el camino, ¿qué tensiones, conflictos o dificultades han encontrado justamente por ejemplo, planteaban el tema de trabajar la violencia, ¿no? Cómo, quizás si nos pueden compartir un poco cómo trabajan esto con niños, con niñas, niñas,
con las madres, que como entornos comunitarios, familiares, generalmente tendemos a, digamos, a tener una idea más como adultocentrista, decías Camila, de pensar que los adultos van a, digamos, estamos llamados a proteger a los niños y las niñas, las niñas y generalmente, sobre todo, incluso desde algunos cuidados que pueden llegar a ser reaccionarios, particularmente con las niñas, ¿no? Ideas de cuidado y pocas veces se plantea el autocuidado en la relación, por ejemplo, de cómo los niños varones se relacionan entre ellos, cómo se problematiza la relación entre ellos, la violencia, no solamente hacia las niñas, también en los niños varones, esta transformación como sujetos activos de su propia transformación. ¿Cómo la trabajan ustedes desde el arte, desde la literatura? Sería lindo que nos puedan compartir un poco al respecto. Bueno, justo esto también es importante decir porque la PEC ha ido creciendo, ¿no? Desde un trabajo que inició con infancias, después se fue hacia adolescencias y ahora se está yendo hacia las mujeres que maternan. Y también en el inicio trabajábamos con niñas, pero también comenzamos a trabajar con niños. Entonces, pues eso nos ha llevado, ¿no? Justo como abrir muchos caminos, ¿no? Y en el sentido, por ejemplo, de las violencias, desde donde estamos trabajando con las mujeres que maternan, es que a veces podemos hablar también, ¿no? De muchos conceptos, pero la realidad es que también como mujeres a veces tenemos entornos muy precarios para maternar, ¿no? Y no solamente pues tenemos esta triple jornada, muchas maternan solas, muchas no tienen redes de apoyo, y esa es una realidad. Entonces eso cuando se vierte la crianza, pues muchas veces se vierte también en procesos de estrés, de ansiedad, y indiscutiblemente en algún momento se llega a un tipo de violencia, ¿no? Entonces, hacer conciencia y trabajar esto con ellas desde este lugar, que además es como pues un lugar bien sensible en donde lo que nos queda o lo que ahorita estamos como abriendo brecha es en trabajar en herramientas que estén aportando al autocuidado y a la autoconciencia de saber pues cuál es la situación que estamos teniendo como mujeres que maternamos, ¿no? Y que podemos imaginarnos muchos otros escenarios, pero el primer escenario en el que tenemos que situarnos es en el que estamos nosotras criando, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una primera, digamos, como instancia, ¿no? Y de ahí, pues, todo lo que se abre también al tocar las propias violencias hacia la infancia y hacia la crianza, ¿no? En envolver, ¿no? La vista también en nuestras historias familiares, ¿no? Entonces, bueno, desde este lado de las mujeres que maternamos, se toma por acá, ¿no? Sí, justo creo que algo que hay de decir es que al inicio pues íbamos trabajando con niñez, ¿no? Y teníamos grupos mixtos en nuestro primer programa, en nuestros primeros talleres. Y una de las cosas que surgieron era decir cómo lograr, ¿no? Que los niños también visibilicen, ¿no? De alguna manera, primero las posturas, ¿no? Y las formas de interactuar con las niñas, ¿no? Que muchas veces eran, pues sí, desde muchas de la desigualdad, pero también desde leer los contextos, ¿no? De las propias niñeces con las que estábamos trabajando, no eran las mismas, ¿no? Nos topamos con contextos completamente diferentes en los dos primeros programas, ¿no? Incluso, como decíamos, nos cuestionamos en algún momento cómo lograr entender el tema de la participación, porque incluso ahí se veía, ¿no? O sea, quién dejaba participar a quién, ¿no? Y quisimos como explorar también esta parte, nos cuestionamos mucho, ¿no? El cómo hacerle, cómo visibilizarlo. Creo que es algo que todavía no tenemos completamente resuelto, ¿no? Que no se ha continuado trabajando porque la mayoría de nuestros programas han terminado participando solamente niñas, ¿no? O sea, al final de cuentas, en este último programa son solo niñas ya, ¿no? En el programa pasado eran 1 o 2 niños y la mayoría eran niñas, ¿no? Entonces también creo que es algo que habíamos colocado en algún momento, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que
que estos espacios solamente están siendo convocadas las niñas, en su mayoría, ¿no? Y al final algunos niños sí asistían, sí terminaban, pero otros dejaban de ir, ¿no? Y creo que algo que sucedió muy bonito en este último programa que fue mixto, que todavía lo hicimos presencial, fue uno de los talleres de animación, ¿no? Yo recuerdo mucho las experiencias de uno de los niños, que justo continuó con el trabajo de plastilina, creación de personajes y todo, y que su mamá comentaba cómo había visto, ¿no? Ciertos cuestionamientos y cambios que continuaba haciéndose después de los talleres. Él asistió a los 4 talleres de ese programa, ¿no? Entonces, creo que también, y que es algo en lo que nosotras pusimos mucha atención y que ya habían mencionado las compañeras, es que justo entendimos que el trabajo no era con ellos nada más, ¿no? Ni con ellas, no era con la niñez, sino teníamos que trabajar con los otros círculos, al final de cuentas, ¿no? Teníamos que complementar, porque si no, entonces no había un eco, ¿no? Si no, no había una red de apoyo que ellos tuvieran para poder fortalecer lo que nosotras estábamos en un momento tratando de colocar, ¿no? Que al final era y es esta cuestión de seguir cuestionándose, ¿no? A cada momento, qué sucede, por qué se están haciendo las cosas, ¿no? Y que tenemos muy claro que son cuestiones que van a ser paulatinas, ¿no? Otra de las cosas que ahorita que lo preguntabas, Dunia, era que a qué nos hemos enfrentado, cuáles son los retos. Creo que ha sido mucho desde el nosotras imaginar como todos nuestros programas nos pasó en el primer programa de adolescentes el año pasado, cuando hicimos como el diseño y quisimos hablar de identidades, y entonces era el poder imaginar cuál iba a ser el impacto de hablar de esto, ¿no? Con las chicas. Sin embargo, y bueno, se tuvo la oportunidad de poder pensar, y creo que Aide fue la que colocó el tema de poder colocar un apoyo emocional si algo sucedía, ¿no? Pero resultó completamente diferente en su momento, porque tuvimos la necesidad de recurrir a un apoyo mucho más largo, ¿no? Porque nos dimos cuenta que se abrieron puertas que nosotras no pensábamos que se iban a abrir, ¿no? Que surgieron necesidades que no teníamos proyectadas, ¿no? Y muchas tenían que ver al final con, sí, cuestionamientos propios, conflictos y situaciones de violencia que se vienen viviendo en las adolescencias, sobre todo en las mujeres, pero que también tenía mucho que ver con de pronto con las dudas que surgen, ¿no? Y bueno, esa fue una primera experiencia que nos hizo repensar en esta segunda ocasión qué era lo que queríamos abordar, ¿no? Y cómo tenían que ser nuestros canales y redes de apoyo de la propia Peque para poder entonces saber qué hacer, ¿no? En dado caso que surgieran estas cosas, ¿no? Nos llevó también a un trabajo organizativo interno fuerte, ¿no? La generación de varios protocolos, sobre todo situaciones en el momento, ¿no? Cuestiones de seguridad con las chicas, ya que estábamos trabajando en línea. Fueron como muchas cosas que nos fuimos topando, ¿no? Que no sabíamos, o no teníamos proyectadas, ¿no? Y que en el momento tuvimos que solucionar de alguna manera, ¿no? Y con lo que nosotras sabíamos. Creo que también era, y creíamos en su momento que era posible. Entonces, justo, creo que esos han sido nuestros grandes retos, ¿no? Y, por ejemplo, en este último programa, de las cosas que han salido es chicas acercándose y preguntando, ¿no? ¿Qué hacer en situaciones de acoso, ¿no? Después de haber participado en los talleres, después de haber tenido algunas charlas con ellas, ¿no? Mamás pidiendo como en algún momento, o sea, desde varios, creo que Aide tiene como mayor claridad en esto, ¿no? ¿Cuáles son las otras redes de apoyo que se han solicitado, ¿no? Y que nosotras hemos canalizado. Entonces, al final de cuentas, creo que desde esta guía, esta intención de poder generar procesos que permitan a las mujeres visibilizar, encontrar herramientas que nos cuestionan a nosotras mismas también, ¿no? O sea, que nos hacen repensarnos a nosotras,
pues se han abierto muchísimos escenarios, ¿no? Que nos han colocado en situaciones de decir qué vamos a hacer y hasta dónde lo vamos nosotras a acompañar, ¿no? En su momento, o cómo lo vamos a canalizar y con quiénes, ¿no? Y pues hemos echado mano de las personas a las que conocemos y con las que hemos trabajado. Como parte de los retos ha sido un poco eso, ¿no? Como pensar en qué nivel de profundidad logramos o hacemos con los trabajos, talleres que hacemos, ¿no? Porque primero era como solo las niñas y niños y un taller suelto, ¿no? Pero veíamos como que se abrían cosas que no lograban profundizarse, o se abrían cosas que quedaban en el aire y ya no sabíamos a dónde llegaban. Y entonces fue como, bueno, hagamos procesos más largos, ¿no? Pero seguía siendo un poco solo con las niñas y niños. Había como unos cuestionarios de entrada a las familias y de salida, un poquito. Pero empezamos a ver justo que faltaba más trabajo con la familia, ¿no? Como que las niñas y los niños, igual que todas las personas, pero con ellas y ellos más claramente, pues no están solos en el mundo, ¿no? Están rodeados de un círculo muy cercano, muy influyente sobre sus vidas, sobre sus decisiones, ¿no? Entonces, pues si no se trabaja con esos círculos cercanos, las niñas y niños, pues por más no pueden salir, ¿no? Cualquier cosa que cuestionen les va a costar el triple, ¿no? No le puedes decir a un niño, a una niña, así como, pues dile a tu papá que no, ¿no? Y ya, y que tu papá se aguante con lo que tú opines, ¿no? Porque pues finalmente generas más conflicto en su vida de lo que puedes realmente ayudarle a encontrar un balance en cuestionar, pero también que su familia se abra a eso o desde qué lugar realmente sucede un cambio, ¿no? Entonces, pues ese fue como un poquito el camino, ¿no? Como, bueno, primero procesos un poco más largos, luego trabajar con las familias, luego en un programa también estuvimos trabajando con las maestras y maestros de los mismos niños en la escuela, ¿no? Que también son como personas muy cercanas, influyentes en lo que les sucede. Y después, también pensar como procesos todavía más largos y también pensar en estos otros acompañamientos externos, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está el límite de lo que nosotras hacemos, ¿no? Nosotras no hacemos un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico especializado con cada quien, pero a veces sí es necesario por temas que se abren dentro de las sesiones. Entonces, bueno, ¿con quién pueden ir para estos acompañamientos? O un acompañamiento legal para situaciones específicas de violencia, tampoco lo hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿con quiénes sí pueden ir? O a quién acercamos que dé una plática general sobre el tema para que luego ya se acerquen cada quien con ellas, ¿no? Entonces, como que es eso, es como, bueno, ¿cómo vamos haciendo más integral, más completo, más profundo el trabajo, ¿no? Y es, bueno, específicamente con niñas también, por ejemplo, este año es la primera vez que decidimos hacer un programa que dura todo el año, ¿no? El mismo programa todo un año, idealmente con las mismas niñas y niños. Y también, pues finalmente estamos probando, ¿no? Como dices, no hay muchos o suficientes referentes que tengamos así clarísimos de cómo se hace esto, cómo se hace el trabajo con la niñez desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, como ir probando y decir, bueno, si funciona, no. También esta parte de los grupos mixtos, que creo que desde el inicio fue algo que dijimos, ¿no? Como sobre todo en la niñez, queremos que sí se trabajen grupos mixtos porque consideramos que es importante que haya esta relación entre hombres, mujeres y otros géneros. Pero también últimamente ver eso, ¿no? Que finalmente terminan siendo puras mujeres o que si hay niños y niñas a veces no se logra este balance. Entonces también cuestionarnos como, bueno, en qué momentos sí está chido tenernos separados, ¿no? Y hacer grupos de solo niñas y grupos de solo niños y qué momentos está padre juntarnos, ¿no? Como ir repensando todo el tiempo también qué estrategias o qué aproximación tenemos con todos estos grupos, ¿no? Y bueno, creo que otro de los grandes retos que hemos vivido como colectivo, pues ha sido la organización interna, ¿no? Como justo partiendo de contextos, vidas, ideales, incluso temporalidades muy diferentes, pues ha sido como cómo nos
cómo nos balanceamos, cómo llegamos a un acuerdo medio en el que todos nos sintamos cómodas con lo que decidimos, cómo justo creamos protocolos de la organización, de sostenibilidad, de todo, ¿no? Como, bueno, ¿qué es esto de organizarnos, ¿no? Entre mujeres y autogestionarnos y construir en común siendo personas muy distintas, ¿no? Entonces creo que ese ha sido uno de los grandes retos también. Gracias, chicas. Y bueno, yo creo que ya nos estamos quejando un poco algunos de los aprendizajes que han adquirido en este camino, algunas de las tensiones y retos, ¿no? A los que también se han enfrentado. Y también tomando en cuenta el contexto en el que nace Peque Espacio, las problemáticas que en ese momento existían y ya 4 años de su quehacer continuo, de su organización continua también, ¿ustedes cuál perciben que ha sido el impacto de la articulación entre mujeres en Oaxaca? Y en ese sentido también, ¿cuál ha sido el impacto de su trabajo realizado en ese contexto donde se teje la violencia, donde se teje también toda esta historia de lucha que ya existía en Oaxaca? Pero ¿cómo perciben ustedes eh, que han ido como incidiendo en todas estas situaciones? ¿Cuál ha sido su papel? ¿Qué identifican? Bueno, en el 2017 yo recuerdo que sí había, hay un proyecto, ¿no? Que se llama Desprincesamiento de la Ciudad de México. Y bueno, yo lo conocí porque tenía vínculos con la UNAM, ¿no? En Oaxaca bien sé que también ya estaba trabajando Mano Vuelta y ya había algunos proyectos, ¿no? Participando, pero, o sea, justo estos proyectos más bien trabajando con el tema de la infancia, ¿no? Desde estas cuestiones de género en las niñas, ¿no? Ahora sí, como dicen, ya había un trayecto, ¿no? Y yo creo que la PEC lo que hace es como aportar, ¿no? Algunas otras cosas, pero sobre todo en el trabajo con los niños y en el trabajo de la diversidad. Sí, creo que justo pues nosotras entramos mucho trabajando con temas de diversidad sexual y de género en la niñez y creo que eso sí fue una puertita que se abrió, ¿no? Nos tocó trabajar en escuelas públicas en un programa del Fondo PAIMEF y fue, o sea, fue la primera vez que se trabajaba dentro de Secretaría de Mujeres temas de diversidad sexual, ¿no? Lo cual a mí me pareció, o sea, fue un trabajo súper pesado, súper bonito también, pero me pareció súper chido saber que justo que eso empieza, ¿no? Que parecería que son, bueno, a veces en algunos círculos parece que son temas que ya se han abierto en muchos espacios y apenas, ¿no? O sea, es la primera gotita, la primera puertecita de que alguien en su vida les mencionó que existe algo más que casarse un hombre y una mujer y es la única opción, ¿no? O sea, como una gotita de, bueno, existe esto, ¿no? Y sí fue un reto súper grande justo porque es nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevas ideas y además pues con niñas y niños, ¿no? Entonces, pues mucho esto de no te metas con los niños y las niñas porque los vas a, no sé, cambiar, a convencer de ser algo que no son, pero también un reto muy lindo de, pues sí, cómo convences hasta cierto punto o medias con las familias, con las maestras, los maestros, que entiendan que esto justo es por ellas, por las niñas y los niños, en este caso en específico, ¿no? Como que tiene que ver con que encuentren su libertad, que encuentren su identidad, con que sepan que esto existe en el mundo fuera de ellos, ¿no? Y yo creo que por ahí va, o sea, un poco del impacto que ha habido, ¿no? Es como una gotita y un poco siento que la personalidad de Peque Espacio es eso, ¿no? Como de mediar, como de decir, bueno, y como muy amorosa, ¿no? Como oigan, esto existe, miren, véanlo, pero venimos así desde un lugar muy familiar, ¿no? Diría incluso, ¿no? Cómo conversar esto desde un lugar familiar, amoroso, mediador, ¿no? Intentando que entre desde ahí. Y
y abriendo estas otras posibilidades de que justo de que el feminismo o la violencia hacia las mujeres no viene sola, ¿no? Viene también con muchas desigualdades relacionadas con nuestras orientaciones sexuales, otras identidades de género, nuestra racialización, nuestra edad, nuestra posición social, pues sí, muchas otras cosas que vienen conectadas. Y a mí me ha llamado la atención que incluso desde que empezamos, pues muchas personas nos empezaron a buscar, ¿no? O nos empezaron a reconocer como Peque Espacio, o sabían más o menos de lo que estábamos haciendo. Y yo creo que eso es una señal de que justo de que fue algo como nuevo o llamativo, ¿no? Que hacía falta o que hay poco todavía y pues que nos da gusto que cada vez también haya más, ¿no? Más trabajo con niñez, con adolescencia, con niños, con madres, ¿no? Y intentar conjuntar todo esto desde todos estos lugares. Pues yo suelo agregar que creo que el trabajo que ha caracterizado a la Peque justo es desde las expresiones artísticas, ¿no? Que es algo que hemos impulsado mucho. O sea, el trabajo con, sí, la literatura, los cuentos, la animación, la fotografía, la encuadernación, ¿no? Trabajar con el libro cartonero, la generación de historias y de otras narraciones, ¿no? Que vienen desde la niñez y que se materializan en lo que están haciendo en sus talleres, ¿no? Y creo que ese fue el bonus, ¿no? O el impacto que hizo colocar a la Peque en varios espacios, ¿no? Y que sí había otro espacio aquí cuando nosotras iniciamos, pero justo, que era lo que decía Aide, que justo pues trabajaban solo con niñas y desde un enfoque socioemocional, ¿no? Entonces creo que esa es la potencia, ¿no? Que dentro de ese fue el sello de la Peque, ¿no? Que al final de cuentas nosotras le apostamos a cómo las expresiones artísticas podían llevarnos a otros cuestionamientos y sobre todo a cómo involucrar a quienes participaban en nuestros espacios, ¿no? Claro que hemos utilizado otras estrategias en los otros programas, pero con la niñez y las adolescencias ha tenido un gran impacto, ¿no? Y hemos tenido una gran respuesta en ello, ¿no? Entonces, y es eso lo que nos ha permitido abrirnos, ¿no? Y vuelvo, repito, creo que ese es el sello que tiene la Peque, ¿no? Al final de cuentas, cómo nos vamos relacionando y cómo desde esa propia creación que van teniendo nuestros talleres en las y los participantes, pues vamos abriendo los temas, ¿no? Que queremos colocar. Justo creo que este tema de diversidad se ha extendido de una manera muy amplia, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el programa de maternidades diversas es eso, o sea, hablamos de diferentes maneras de maternar, hablamos de diferentes familias, ¿no? Y también como romper muchos estigmas, por ejemplo, ¿no? Que dicen, es que es mamá soltera, ¿no? Y entonces eso no lo ubican como una familia monoparental, ¿no? Y entonces, o sea, poner también el tema de la diversidad en el sentido de decir, o sea, sí, está este discurso de que existen estas formas, sí, sí existen, pero existen muchas otras, ¿no? Y yo creo que esa necesidad de identificar esas otras formas, de saber que no están fuera de la normalidad, ¿no? Porque creo que ese es uno de los paradigmas con los cuales trabajamos, ¿no? Lo que es normal y lo que es aceptado, o sea, no están fuera, sino simplemente se nombran de una forma diferente y los convivimos en conjunto y están presentes, los visibilizamos y creo que damos pie y espacio a esa visibilidad y a esas otras formas de organización familiar, de expresión sexual, ¿no? De expresión de afecto y de cariño. Entonces, y yo creo que eso es una necesidad de muchísimos hogares, ¿no? Poderse nombrar desde otros lugares con otras formas y otra organización. Gracias, chica. Y bueno, justo en este largo transitar que ya ustedes han ido avanzando poco a poquito, desde Peque Espacio también a estas alturas, en el lugar que ya se encuentran, en la forma en la cómo se han ido construyendo como equipo también, ¿hacia dónde quieren encaminar sus energías en este momento? Es decir, ¿cuál va a ser en estos momentos también su horizonte de lucha, su horizonte de deseo?
¿Qué le quieren apostar? Sí, creo que es una pregunta difícil, ¿no? O sea, creo que justo llevamos, ahora que lo dijeron, ya 4 años caminando y más o menos sabiendo y resolviendo, pues haciendo cosas súper padres, ¿no? Y abriendo un montón de puertas, pero también un poco como, bueno, así a futuro, ¿para dónde? Yo creo que lo seguimos construyendo mientras caminamos, ¿no? Creo que hay cosas que no imaginábamos que estaríamos haciendo y que estamos haciendo o que ya hicimos, ¿no? Como que ha sido muy de, bueno, ¿qué sale y cómo lo resolvemos y qué más ampliamos? Así, en concreto, yo diría que no lo tenemos claro, no sé si ustedes si lo tengan más claro, pero, o sea, creo que sabemos que queremos seguir trabajando con la niñez y todos sus círculos, ¿no? Como seguir ampliando, seguir hablando, trabajando con mamás, con maestras, maestros, con adolescentes, ¿no? Como desde este lugar de, pues sí, del feminismo, de la equidad de género, de la interseccionalidad y de hablar de todas las desigualdades y opresiones que vivimos y ir visibilizando esto de diferentes formas, ¿no? Siempre también un poco a través del diálogo, de la expresión creativa, y como conectando más, haciéndolo más integral, haciéndolo más profundo para, pues sí, para generar cambios en la sociedad, en el mundo, que tengan que ver con una sociedad más justa, más equitativa, personas más preparadas para enfrentar la realidad injusta, ¿no? Que finalmente no cambiamos la realidad, sino que apoyamos a las personas a enfrentarse a ella, ¿no? Y a irla cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, un poco de eso, como que así, digamos que el horizonte final, así, horizonte lejanísimo es ese, ¿no? Como un mundo más equitativo, ¿no? Y cómo exactamente, por dónde, creo que es algo que seguimos construyendo, ¿no? Cada día. Creo que algo que tenemos claro, no sé si es hacia dónde vamos, porque justo como decía Camila, ¿no? El hacia dónde vamos lo hemos ido construyendo de acuerdo a lo que va surgiendo, ¿no? En este caminar conjunto. Pero creo que, o sea, escuchándonos, ninguna habla de un término de la PEque, ¿no? Sino más bien creo que algo que no está dicho y que está claro para nosotras es cómo la PEque continúa, ¿no? O sea, al final, que continúe, creo que ya es algo que tenemos claro, ¿no? El cómo y hacia dónde y con un camino súper claro, creo que todavía no lo tenemos, ¿no? Pero eso, o sea, que continúe, que el espacio esté, esa es una claridad, ¿no? Que existe. Pues yo un poco igual, ¿no? O sea, el futuro, pues el futuro, creo que soñamos, ¿no? Ese futuro, pero lo estamos transitando ahorita, ¿no? Y un poco como lo dice Camilo, dice Ili, lo que sí creo es que mucho hablando de nuestro bienestar y de la vida de las mujeres y hablando del tema de la inclusión y hablando del tema de lo diferentes, de los diversas y de que necesitamos nombrarnos, hay un tema que para mí ha sido muy claro y es el tema del trabajo con la violencia, ¿no? Y creo yo que ahí, si yo puedo vislumbrar algo, es justo que cuando hablamos de calidad de vida, hablamos también de eso implícitamente, ¿no? Está implícito en nuestras vidas como mujeres, ¿no? Y eso para mí implica todo un trabajo de conciencia, así lo he experimentado en la PEque, pero además también como de estrategias, ¿no? Y de formas de poder afrontarla y de formas de poder saber que ahí está y cómo podemos movernos y cómo podemos salir y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, si algo yo vislumbraría en el futuro es esto, ¿no? Cada vez tener justo más esta claridad hacia tener una mejor calidad de vida en lo que hacemos, ¿no? En el impacto de lo que hacemos, en el impacto hacia las comunidades con las que trabajamos, pero también hacia nosotras, ¿no? Porque esto, como dicen, va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, entonces también nosotras desaprendemos y aprendemos, ¿no? Camila, Aide e Iliana, ¿tienen algo que les gustaría añadir antes de que cerremos la entrevista? Que no hayamos pensado en las preguntas que les parece bueno poner en común. Creo que
está muy bonita la intención, ¿no? Como de nombrar, de historizar, como dicen, de reconocer todos los caminos de todas las mujeres y personas que hemos empezado a organizarnos y encontrar las coincidencias y las diferencias, ¿no? ¿Qué sucede en nuestros caminos? ¿Qué retos compartimos? ¿Qué retos sí son muy personales? ¿No? Y se me hace un trabajo muy, muy chido. Muchas gracias. Sí, pues eso, agradecerles porque creo yo que el trabajo organizativo siempre es muy de adentro, ¿no? Y muy pues eso, invisible, ¿no? Pero en realidad para hacer un taller y un programa es mucho tiempo también de nosotras para organizarlo, ¿no? Y para organizarnos, ¿no? Ha sido también mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas cosas, ¿no? Entonces está como padre, pues esto, ¿no? De poderlo platicar y que pues no nada más vamos a hacer, ¿no? Sino todo lo que implica el hacer. Pues nada, agradecerles y que justo creo que también algo que sería bueno mencionar y reconocer es que pues la PEC todas iniciamos de alguna manera, ¿no? Y creo que hoy somos de otra forma, ¿no? Dentro de esta colectiva nos hemos ido cuestionando, deconstruyendo, transformando, ¿no? Pero que tampoco lo hemos hecho solas. Entonces, en este camino hemos tenido varios acompañamientos y otras mujeres que han estado a nuestro lado, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante reconocerlo, ¿no? O sea, tanto en términos de formación que hemos adquirido, ¿no? Porque justo todas estas cuestionantes, el no saber qué hacer, hemos buscado mucho el cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, hemos encontrado afortunadamente el apoyo de otras mujeres, ¿no? También que han ayudado y han colaborado en esta formación. Y es importante decirlo, ¿no? O sea, no es que solas hayamos caminado, ¿no? También hemos sabido como de pedir ayuda, es importante, ¿no? Cuando de pronto en estas organizaciones hay algunas barreras que superar, ¿no? Es importante reconocer a las otras, ¿no? Y también a quienes estuvieron con nosotras, ¿no? A quienes iniciaron con nosotras y que por alguna razón ya no están, ¿no? Entonces eso, decir que la PEC también está hecha de otras mujeres como nosotras, estamos hechas de varias historias, ¿no? De otras mujeres. Eso, gracias por historizar. Gracias a ustedes por permitirnos ser parte en este ejercicio de construir memorias vivas, ¿no? A la medida en que se van haciendo las historias en común, en este deseo en común que despliega una lucha que pretende ser de largo aliento, pues transmitirles la fuerza, como el ánimo que ustedes nos han transmitido a través de contarnos esta su experiencia. Y bueno, la idea un poco es esa, ¿no? O sea, poner en común adentro de las luchas, como bien decía Aide, ¿no? Generalmente en la historización de nuestras luchas feministas como mujeres aparecen más los momentos de despliegue de lo público, en las grandes movilizaciones, pero pocas veces miramos hacia adentro y los procesos que cuesta sostener día a día en los procesos organizativos, ¿no? Que parten de un deseo, pero que ese deseo se va transformando, se va cuestionando, a la vez que quiere transformar, se transforma a sí misma, ¿no? En un deseo en común que pretende ser una experiencia de transformación de largo aliento. Agradecerles mucho por esta apertura y, bueno, ponerla en común para seguramente otros espacios como este que están poniendo a la niñez en el centro de la lucha, pues va a ser muy rico, ¿no? Dialogar seguramente con ustedes. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias.